Hola, soy Gonzalo Gallego en una nueva píldora para identidad.com. ¿Tienes una página web o una app y quieres saber cómo hacer una política de privacidad que cumpla realmente con todos los requisitos previstos en la normativa? Quédate conmigo que yo te lo explico. Hay muchas formas de estructurar una política de privacidad haciendo que cumpla con la legislación. Yo aquí os voy a explicar la forma en la cual yo suelo estructurar estas políticas, dado que considero que es una manera en la cual, en primer lugar, queda muy clara la información acerca del tratamiento de datos y eso es beneficioso para el interesado, y por otro, hay una sistemática que suele evitar que nos olvidemos extremos importantes a incluir en la política de privacidad. Esta estructura se basa en tres bloques fundamentales. Uno que es el paquete de información acerca del tratamiento, otro que es el paquete de consentimiento para el tratamiento de datos del cual hemos informado cuando ese consentimiento es necesario, y por último está el paquete de garantizar el cumplimiento de los derechos ARCO, de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que básicamente consiste en informar al interesado de esos derechos y de la forma en la cual los puede ejercitar. El primer bloque, como digo, es la información. Esto es proporcionar al interesado una descripción exacta acerca de cómo se van a tratar los datos y de quién es el responsable de ese tratamiento. Este requisito de información es sumamente importante y de hecho es la esencia del derecho a la protección de datos, que en definitiva consiste en la capacidad para conocer qué ocurre con mis datos de carácter personal. Y de hecho en la legislación de protección de datos, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, existen numerosos artículos que se refieren a esta información. En esencia, el artículo 5 en lo que respecta a la información general sobre el tratamiento de datos, pero también el artículo 11 en lo que respecta a las cesiones de datos de carácter personal, o el artículo 33 y siguientes en lo que respecta a las transferencias internacionales de datos de carácter personal. Amén de dos artículos más específicos relativos a comunicaciones comerciales, publicidad, etc. Bien, ¿qué tenemos que informar en este primer bloque de la política de privacidad? Pues tenemos que informar, en primer lugar, acerca de la existencia de una recogida de datos de carácter personal y de la existencia de un fichero o tratamiento de datos que va a ser utilizado por parte del responsable. Y en este contexto tenemos que proporcionar detalles acerca de qué datos de carácter personal van a ser objeto de tratamiento. Esta referencia a los datos de carácter personal puede ser proporcionada por referencia en algunas ocasiones o si no deberemos incluir un listado preciso de qué tratamientos de datos llevamos a cabo o qué datos de carácter personal recabamos. El primer supuesto donde se puede hacer o cumplir este requisito o proporcionar información por referencia es el supuesto de los formularios. Si yo recojo datos de carácter personal en un formulario de datos que se incluye, por ejemplo, en la página web o en la app, un formulario de registro, por ejemplo, e introduzco en ese formulario una leyenda debajo donde indico que la aceptación o al remitir la información en el formulario el interesado acepta el tratamiento de sus datos conforme a la política de privacidad e incluyo un enlace a esa política de privacidad, después en la política de privacidad podré hacer referencia a qué datos recabo con referencia a ese formulario. Esto es, podré poner que los datos recabados son aquellos que se indican en el formulario. De lo contrario, en supuestos más genéricos, donde no hay formularios, por ejemplo, apps que recaban datos continuamente o páginas web que recaban datos continuamente, datos de geolocalización, búsquedas realizadas, la página web de origen, etc., deberemos proporcionar la información mediante un pequeño listado que se incluirá en la política de privacidad, donde indicaremos qué datos de carácter personal o qué tipología de datos de carácter personal vamos a recabar. Referencias genéricas del tipo a todos los datos que proporcione en la página web o en la app, pues en general no son válidas. No creo que proporcione una información suficientemente precisa acerca de qué datos de carácter personal se están recabando. Bien, además también tenemos que proporcionar información acerca de la existencia de un fichero o tratamiento, como he dicho. Y en este contexto conviene hacer referencia al fichero por el nombre que está notificado en la Agencia Española de Protección de Datos. Sabéis que antes de crear un fichero de datos de carácter personal debemos notificárselo a la Agencia Española de Protección de Datos. En su día hice una píldora que explicaba el procedimiento de notificación, yo recomiendo que la veáis si no lo habéis hecho ya. Bien, debemos incluir, o es conveniente incluir en la información que se suministra en la política de privacidad el nombre que hemos designado al fichero en el momento en el cual hicimos la notificación, y el hecho de que este fichero está notificado en la Agencia Española de Protección de Datos. Esto como tal no aparece en el artículo 5 de la ley OPD, no es un requisito legal que esté claramente previsto en la normativa positiva. Sin embargo, sí que la Agencia Española de Protección de Datos ha dicho en diversas ocasiones y resoluciones que conviene incluir esta información, habida cuenta de que mediante este dato el interesado puede acudir al registro de la Agencia Española de Protección de Datos, acceder al fichero o a su estructura y conocer los extremos relativos al mismo.
Por lo tanto, este detalle acerca del nombre designado al fichero en el momento en el cual se notificó complementa la información que tiene el interesado. Una vez que ya le hemos indicado al interesado qué datos de carácter personal vamos a recabar, tenemos que informarle acerca de la finalidad para la que se recaban esos datos y para la cual se van a tratar. Esto es el propósito de recabar esa información. Esa finalidad debe ser indicada con cierto detalle. Esto es, haciendo, digamos, un listado acerca de los usos de los datos y el propósito de los mismos, e incluso haciendo referencia a los datos que hemos informado antes que recabamos, indicando para qué empleamos unos datos y para qué empleamos otros. Y en este contexto también conviene, aunque esto es opcional cuando es evidente, conforme a lo establecido en el artículo 5 de la LOPD, indicar si esos datos de carácter personal son necesarios para la finalidad prevista, esto es, si no se puede llevar a cabo la finalidad para la cual se recaban sin el dato de carácter personal, esto no es opcional, sino que es obligatorio, o también indicar si esa recogida, cuáles son las consecuencias de no proporcionar esa información. En algunos supuestos, por ejemplo, en recogida de datos en formularios, esto es muy evidente. Esto suele establecerse mediante asteriscos, donde se indica si el campo es o no obligatorio y donde, de hecho, en muchas ocasiones no se puede procesar el formulario sin incluir esa información. En otros escenarios donde los datos no se recaben a través de formularios, pues ello quizás sea necesario indicarlo. Como digo, deberá el responsable hacer un análisis previo acerca de hasta qué punto eso no es evidente que el dato es necesario y eso no es evidente o no son evidentes las consecuencias de no proporcionarlo, para decidir si debe o no de informar de estos extremos. Bien, el tercer grupo de información es el dato del responsable del fichero. Sabéis vosotros que el responsable del fichero es la persona que decide acerca del tratamiento de los datos. Es de alguna forma el dueño, entre comillas, del fichero de datos de carácter personal. Bien, deberemos indicar al interesado quién es el responsable del fichero, si es una compañía, su denominación social y también el domicilio al cual se puede dirigir ese interesado. Conviene destacar que, evidentemente, este responsable del fichero deberá ser el mismo que hayamos declarado a la Agencia Española de Protección de Datos cuando hicimos la notificación. Vosotros sabéis, como ya expliqué en una píldora previa, que la notificación de ficheros incluye, entre los extremos, declarar quién es el responsable del fichero. Bueno, pues ese responsable del fichero tendrá que ser el mismo que indiquemos en la política de privacidad. Y por último, deberemos informar al interesado acerca de las cesiones de datos de carácter personal y las transferencias internacionales de datos que en su caso vayan a llevarse a cabo. En cuanto a las cesiones de datos de carácter personal, la información a proporcionar viene indicada de forma muy somera en el artículo 5 de la LOPD, que se refiere a los destinatarios de la información. El artículo 5 no proporciona más detalles sobre el particular, no proporciona más datos acerca de qué información concreta debemos proporcionar. Si vamos al artículo 11 de la LOPD, que regula las cesiones de datos, ahí nos encontramos con que establece que hay que informar al interesado de al menos la finalidad de la cesión, aparte de la existencia de la misma, y del sector o actividad del cesionario de los datos, para que el consentimiento de la cesión sea válido. Eso quiere decir que cuando estemos llevando a cabo una cesión de datos de carácter personal que requiera consentimiento, que no todas lo requieren, luego lo veremos a hablar del siguiente pilar, debemos informar al menos de estos extremos. Si nuestra cesión de datos de carácter personal no requiere consentimiento, lo cierto es que nos quedamos simplemente con un requisito legal de información acerca del destinatario. Yo lo que recomiendo es incluir también al menos información sobre la existencia de la cesión de datos de carácter personal, la finalidad de la misma y el sector de actividad del cesionado de los datos. Además, también y especialmente cuando la cesión de datos de carácter personal requiere consentimiento, tenemos que acudir al artículo 27 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, que establece que cuando llevemos a cabo la primera cesión de datos de carácter personal, deberemos informar al interesado acerca de esos extremos. Aparte de la existencia de la cesión, o sea que se va a llevar a cabo, tenemos que informar acerca de la identidad del cesionario de los datos de carácter personal que se van a ceder, los campos concretos y también de la finalidad de la cesión otra vez. Bien, este artículo 27 se refiere únicamente o aplica únicamente cuando se lleva a cabo la primera cesión de datos de carácter personal. Es decir, se puede pedir el consentimiento en un momento dado para la cesión de datos de carácter personal sin indicar estos datos y hasta que no hagamos de forma efectiva la cesión no debemos informar de estos extremos. En la práctica, ¿qué ocurre? Pues que es muy engorroso, muy costoso proporcionar esta información cuando ya hemos recabado el dato de carácter personal. Es evidente que el momento más oportuno para proporcionar este dato o esta información es cuando el dato se recaba. Por lo tanto, en las políticas de privacidad, donde sepamos que se vaya a llevar a cabo cesiones de datos de carácter personal y sepamos el destinatario ya de esa cesión de datos y además esa cesión de datos requiere consentimiento, o mejor dicho, no se ampare en alguna de las excepciones
que el propio artículo 11 y el propio artículo 27 prevé para estos requisitos de información, básicamente cuando requiera consentimiento, para hacerlo simple, será muy conveniente que si ya se ha visto estos extremos, los proporcionéis ya en la política de privacidad. Eso os ahorrará muchos problemas o muchos engorros de tener que informar posteriormente al interesado acerca de estos extremos. Bien, eso en lo que respecta a la cesión de datos. En lo que atañe a la transferencia internacional de datos de carácter personal, pues debemos informar al interesado acerca de la existencia de la transferencia internacional. Debemos indicar también el hecho de que la transferencia internacional se va a dirigir a un país que no toca un nivel de protección adecuado, ¿vale? Cuando ello sea así, o sea, salvo que tengan algún tipo de decisión de la Comisión Europea que se haya declarado países adecuados de protección. Y por último, los países a los cuales se va a remitir esta información. Este detalle es necesario para que la transferencia internacional, digamos, para que la información de la transferencia internacional se considere suficientemente proporcionada. Con esto pondríamos ya fin al bloque de información en lo que respecta a la política de privacidad. El segundo bloque de la política de privacidad en la sistemática que propongo es el relativo al consentimiento. Este bloque no siempre es necesario. Existen tratamientos de datos de carácter personal que no requieren consentimientos, que están exceptuados, tanto por el artículo 6 del OPD en lo que respecta a los tratamientos generales, como en el artículo 11 en lo que respecta a las cesiones de datos de carácter personal, como en el artículo 33 o 34, mejor dicho, en lo que respecta a las transferencias internacionales de datos de carácter personal. Estas excepciones al consentimiento, en lo que atañe en particular a los supuestos de políticas de privacidad en el ámbito de páginas web o apps, suelen referirse a aquellos tratamientos de datos que son imprescindibles para ejecutar el contrato o una relación contractual que exista entre el responsable y el interesado. En este sentido, si yo recojo los datos en el contexto de una página web o de una aplicación y existe una relación contractual, unos términos de uso de servicio cuyo cumplimiento requiere necesariamente el tratamiento de datos de carácter personal, no tiene que pedir consentimiento al interesado. Es más, será contraproducente que lo pida y la recomendación es no pedirlo. Existen muchísimas ocasiones donde vemos políticas de privacidad donde por defecto el responsable pide el consentimiento para llevar a cabo tratamientos de datos que son imprescindibles. Por ejemplo, el caso que antes he comentado de la newsletter. Si yo tengo una newsletter y le pido al interesado su correo electrónico para mandársela y el interesado así lo solicita mediante un formulario, tengo que informarle acerca de que recojo este dato, pero no tengo que informarle ni pedirle consentimiento, no tengo que pedirle consentimiento para tratar el dato de carácter personal, porque es necesario, es decir, no se puede cumplir la relación contractual o el servicio de newsletter si no me da el correo electrónico. De igual forma, si yo tengo un servicio, una aplicación de smartphone que consiste en buscarme los mapas de una ciudad o por el estilo y para ello me tienen que geolocalizar, no debe de pedir el consentimiento para geolocalizar necesariamente, porque ello es necesario, es imprescindible para que el contrato se pueda llevar a cabo. No obstante, no todas las políticas de privacidad de páginas web y apps tienen lugar en un contexto donde existe una relación contractual con el interesado. Y por ejemplo, también es posible que existan tratamientos de datos para finalidades que no sean necesarias para la relación contractual. Y en estos contextos será necesario pedir el consentimiento. Bien, cuando ya haga falta, el bloque de consentimiento pues, constituirá, como digo, el segundo bloque de la política de privacidad y deberemos indicar al interesado que le pedimos el consentimiento para llevar a cabo los tratamientos de datos con estas finalidades determinadas. Es importante destacar que en el ámbito de una relación contractual, el artículo 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos establece la obligación o establece un requisito que lo que hace es asegurarse que el consentimiento es libre. Vosotros sabéis que el consentimiento bajo la materia de protección de datos tiene que ser libre. Y en este contexto, consentimientos en bloque del tipo A, acepto este contrato donde incluyo además también todo lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal, no se considera válido por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque el interesado se ve compelido a consentir tratamientos de datos que no son necesarios para cumplir un contrato simplemente porque no tiene una alternativa, porque para poder suscribirse al contrato, para poder aceptar el contrato, también tiene que aceptar el tratamiento de datos de carácter personal. Entonces, para evitar ello, para crear este esquema de libertad, el artículo 15 del Reglamento de la Orgánica de Protección de Datos establece la obligatoriedad de crear un mecanismo en el contrato, o sea, cuando se recaben datos en el contexto de una relación contractual para finalidades que no son necesarias para el contrato, deberá, además de pedirse consentimiento, lo cual se puede conseguir de forma global
con la simple aceptación del contrato, deberá introducirse un procedimiento tal que permita al interesado excluir de ese consentimiento global que ha dado para el contrato tratamientos de datos de carácter personal que no son necesarios. Este procedimiento, el propio reglamento pone un ejemplo de cómo se puede conseguir este opt-out o este rechazo de consentimiento. Puede ser mediante una casilla no premarcada donde el interesado pueda rechazar ese tratamiento de datos de carácter personal. Puede haber otros mecanismos, la casilla es posiblemente más recomendable. Por tanto, si vosotros tenéis una política de privacidad que regula el tratamiento de datos de carácter personal para finalidades no necesarias, para la relación contractual que exista, en el caso de que exista, con el interesado, por ejemplo en el ámbito de las apps, esto es más frecuente, debéis crear un mecanismo visible, preferentemente en el formulario, por ejemplo, o en un lugar que no sea que no esté, digamos, mezclado con el contrato, donde haya una casilla, que es lo más recomendable, que permita al interesado excluir del tratamiento del consentimiento que ha dado para el contrato general ese tratamiento de datos de carácter personal. Y en este contexto de consentimientos y casillas, conviene hacer especial referencia al consentimiento para poder remitir comunicaciones comerciales de forma electrónica, bien sea por email, WhatsApp, SMS, etc. Existe una regulación específica sobre este particular en el artículo 21 de la Ley de Servicios de la Sociedad de Información, de la SSI, y esta establece que como requisito general para poder remitir estas comunicaciones comerciales electrónicas será preciso obtener el consentimiento expreso del interesado. Este requisito de consentimiento expreso ha sido visto por la Agencia de Protección de Datos como una necesidad de que el consentimiento sea específico, individualizado, y ello se cumple habitualmente mediante la introducción de una casilla concreta y particular, no premarcada en el formulario o en la política de privacidad en un lugar visible, que deba ser marcada, ticada por el interesado para poder llevar a cabo o para solicitar el envío de esas comunicaciones comerciales electrónicas. Existe una excepción a este requisito de consentimiento expreso, que es cuando las comunicaciones electrónicas se refieran a productos semejantes de los que han sido adquiridos previamente por el interesado y además sea una publicidad, aparte esa publicidad y esos productos sean comercializados por la propia entidad con la cual existía la relación contractual previa. Fuera de estos casos, pues deberemos, como digo, introducir una casilla de consentimiento expreso. Pero al margen de ello, e incluso cuando aplique la excepción que os he comentado, que no exige el consentimiento expreso para enviar comunicaciones comerciales electrónicas, deberemos introducir en todo caso en la política de privacidad y de hecho en cada comunicación comercial electrónica que remitamos una casilla opt-out, una casilla que pueda ser marcada por el interesado para poder rechazar el tratamiento de los datos de carácter personal para esas finalidades de comunicaciones comerciales electrónicas. Esto es algo a tener en cuenta, evidentemente, en la relación de la política de privacidad. Y por último, y en caso de que existan, debemos pedir el consentimiento para las cesiones de datos de carácter personal y para las transferencias internacionales de datos de carácter personal que puedan llevarse a cabo. Evidentemente hablamos de supuestos donde esas cesiones y las transferencias internacionales no están amparadas en algún otro supuesto que hace innecesario el consentimiento. Si, por ejemplo, la cesión de datos de carácter personal es necesaria para poder cumplir el contrato, no debemos pedir el consentimiento, habida cuenta de que la excepción quedará amparada por las excepciones del artículo 11, en concreto el 11.2c de la Orgánica de Protección de Datos. Por otro lado, si estamos ante una transferencia internacional y, por ejemplo, hemos pedido la autorización de la Agencia Española de Protección de Datos, o, por ejemplo, esa transferencia internacional también es necesaria, imprescindible para poder llevar a cabo ese tratamiento de datos de carácter personal, cosa pues que no siempre es evidente y hay que verlo con cierto cuidado, pues tampoco será necesario que pidamos el consentimiento en este caso. Ojo, no pedir el consentimiento no quiere decir que no debamos informar. Acordaos del pilar 1 del paquete 1 que hemos mencionado anteriormente. La información tiene muy pocas excepciones bajo la normativa de protección de datos. El consentimiento, en cambio, sí que las tiene y podemos jugar con ello en todo caso. Y con esto pues ya acabaríamos con el segundo bloque de consentimiento. Y entraríamos ya en el tercer bloque, que es el de garantizar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los interesados. Básicamente este bloque es muy sencillito y muy rápido. El artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos nos exige que proporcionemos información al interesado acerca de la existencia de los derechos. Esto es, que el interesado tiene derecho a acceder a sus datos, a ratificarlos en caso de que sean erróneos, a cancelarlos en los supuestos previstos en la normativa de protección de datos y a ponerse al tratamiento también en los supuestos regulados en la normativa de protección de datos. Y después de informarle de la existencia de esos derechos, tenemos que indicarle la forma en la cual puede ejecutar esos derechos, básicamente la dirección a la cual puede acudir, aunque también se pueden habilitar procedimientos electrónicos, formularios, correos electrónicos, etc. Tened en cuenta que el lugar de ejercicio de los derechos también deberá corresponder con el que hayamos notificado ante la Agencia Española de Protección de Datos. En muchas ocasiones, la mayor parte de casos, el lugar donde se ejercitan los derechos es el propio responsable.
pero en algunos escenarios multinacionales con diferentes filiales en España o supuestos donde se encomienda el encargado de tratamiento la gestión de los derechos de arco, pues pueda ser un lugar distinto. Bueno, pues este es el lugar que deberemos introducir en este caso. Bien, con esto ya habremos acabado con el tercer pilar de la política de privacidad. Como veis, redactar una política de privacidad no es complicado, pero requiere cierto cariño, cierto detalle y sobre todo es imprescindible que la política de privacidad se adapte a los tratamientos concretos que se van a llevar a cabo. Políticas de privacidad del tipo modelo, tipo copia-pega, simplemente no funcionan y pueden dar lugar a grandes disgustos, tanto en forma de sanciones como en forma de imposibilidad de llevar a cabo tratamientos de datos que queremos realizar o que incluso son imprescindibles para que los llevemos a cabo. Espero que esta píldora os ayude en la redacción de vuestra política de privacidad y hagáis políticas de privacidad mucho más ajustadas a la normativa aplicable. Si os parece interesante esta píldora, no dudéis en suscribiros a mi canal de YouTube o acceder al videoblog de www.detidad.com, donde encontraréis otras píldoras que también os pueden parecer interesantes y que son relativas al derecho a las tecnologías de la información y las comunicaciones. Espero que nos veamos pronto. Adiós.